En esta presentación veremos la forma en que la estática se aplica a la ortodoncia. Previamente a ello, haremos una breve introducción a esta rama de la odontología. La ortodoncia es la rama de la odontología centrada en las anomalías de forma, posición, relación, función y alineamiento en las estructuras dentomaxilares. Ello implica su estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento a través de dispositivos correctivos. Los principios fundamentales de la ortodoncia son los siguientes. 1. Para obtener una respuesta biológica precisa, se deben aplicar estímulos precisos. 2. Es necesario el conocimiento de los principios mecánicos que gobiernan las fuerzas, para el control del movimiento dentario. De estos principios, se concluye que la ortodoncia no es un trabajo de ensayo y error, sino que se basa en principios físicos. Con ayuda de ellos, resulta posible planificar el movimiento dentario con cierta precisión, lo que se traduce en mejor trabajo correctivo y menor tiempo de tratamiento. Un tratamiento de ortodoncia consiste en una secuencia precisa y planificada de fuerzas y pares de fuerzas aplicadas para configurar los dientes de la manera deseada. En esta figura se muestra un ejemplo de secuencia de fuerzas y pares de fuerzas, que permiten alinear los dientes. En el siguiente video se aprecia un proceso de alineamiento dental en cámara rápida. Las bases teóricas de la ortodoncia incluyen aspectos de matemática, como vectores, geometría y trigonometría. Sin embargo, los aspectos teóricos básicos de física, como fuerzas, torque, estática, par de fuerzas, centro de resistencia y ciencia de materiales, son de capital importancia para un ortodoncista. Considere un lápiz apoyado en una mesa, que es empujado por un dedo que le aplica una fuerza. Si la fuerza se aplica en el punto medio del lápiz, este se moverá en traslación pura o traslación sin rotación. Si la fuerza se aplica desde el extremo con punta, el movimiento de este será compuesto, pues habrá traslación y rotación simultánea. Haciendo un paralelo con la ortodoncia, podemos establecer que el lápiz representa al diente, el dedo representa a las fuerzas ortodónticas ejercidas por brackets y otros dispositivos correctivos, y el extremo con punta del lápiz representa a la corona dentaria. Tal como el lápiz, el diente puede moverse en traslación, en rotación o de ambas formas a la vez. Para la ortodoncia, se entiende la fuerza como la carga aplicada a un diente, cuyo objetivo es desplazarlo convenientemente. Estas fuerzas actúan cuasi estáticamente, es decir, provocando un movimiento muy lento, casi imperceptible, y casi sin aceleración. La unidad de fuerza de uso común en ortodoncia es el gramo fuerza. En la literatura especializada se suele hablar de gramo, que en estricto rigor es una unidad de masa. El gramo fuerza es una unidad de fuerza, equivalente a 10 elevado a menos 3 kilogramo fuerza, y a 9.8 por 10 elevado a menos 3 newtons. En ortodoncia, más que la magnitud, lo que interesa es que la fuerza neta aplicada al diente tenga una dirección precisa. Ello se puede lograr aplicando dos o más fuerzas, de manera que su suma vectorial resulte en la dirección deseada. Cada fuerza puede descomponerse usando un sistema de coordenadas cartesiano, y se pueden determinar sus componentes en los ejes X e Y, usando identidades trigonométricas básicas. El efecto del torque en un diente es girarlo en torno a un eje. Tal como la fuerza, el torque actúa cuasi estáticamente, es decir, provocando un giro muy lento, casi imperceptible, y casi sin aceleración. En física mecánica, el torque se suele medir en newtons por metro. En ortodoncia se suele hablar de gramos fuerzas por milímetro. Los factores de la rotación de un diente, modelado como palanca, son el pivote, eje de giro o eje de rotación, la fuerza aplicada y el brazo de palanca. El centro de resistencia es el punto en torno al cual gira el diente, sobre el que una fuerza aplicada única producirá traslación sin inclinación. Es el punto en que las fuerzas del bracket se reflejan sobre el diente.
Este centro de resistencia no necesariamente coincide con su centro de gravedad, e incluso puede estar fuera del diente. Como está fijado a los huesos alveolares, su eje de giro cambia drásticamente. En general, la ubicación del centro de resistencia de un diente no es identificable con facilidad. Sin embargo, una aproximación aceptable indica que el centro de resistencia de un diente está a una profundidad L tercios de la encía, siendo L la longitud de la raíz del diente. El fulcro es el centro de rotación del movimiento dentario. Se define como el punto de cruce de los ejes longitudinales del diente antes y después de su dislocación. La ubicación del fulcro puede ser controlada por el ortodoncista, y dependerá de factores como la posición del bracket respecto al centro de resistencia, la longitud de la ranura del bracket, la resistencia de las estructuras periodontales, y la dirección de la línea de acción de la fuerza. Para un par o cupla de fuerzas paralelas de magnitud F ubicadas a distancia D, el torque generado es igual al producto de F por D. Aplicando la misma idea para un bracket de longitud L y magnitud F sub B de cada fuerza aplicada por el alambre sobre este, el torque es el producto de F sub B por L. El éxito de un tratamiento de ortodoncia requiere la aplicación precisa y sistemática de fuerzas y torques, determinando qué efecto se requiere mayoritariamente en cada situación. En algunos casos se requerirá además aplicar un par de fuerzas. En las siguientes figuras ilustraremos los posibles movimientos que se pueden lograr. Si se aplica una fuerza en el eje de giro, se obtendrá solamente traslación. Si se aplica un par de fuerzas, se obtendrá solamente rotación. Si se aplica una fuerza fuera del eje de giro, se obtendrá traslación y rotación simultánea. Si se aplican fuerzas y pares simultáneamente y de manera precisa, se puede compensar la rotación provocada por la fuerza, pudiendo incluso anularla. En la siguiente figura se muestra una posible configuración para lograr una rotación pura. Dado que el centro de resistencia está ubicado dentro del hueso alveolar, resulta imposible aplicar una fuerza directa en el centro de resistencia de un diente. Luego, cualquier fuerza sobre un diente inevitablemente se aplicará a la corona. Al intentar mover el diente aplicando una fuerza sobre su corona, se producirá un torque que rota el diente además de un movimiento de traslación. En esta figura, la fuerza aplicada no pasa por el centro de resistencia, por lo que se produce un torque neto adicional a la fuerza neta. Esto trae como consecuencia una inclinación no deseada en conjunto con la traslación. Si se quiere lograr traslación pura en la práctica, se requerirá aplicar un contramomento o par que compense el torque provocado por la fuerza. Ese contramomento es proporcionado por la torsión del arco de alambre rectangular del bracket. Cada bracket cementado sobre la corona del diente tiene una abertura llamada ranura donde se coloca el arco de alambre. Puede aplicarse una cadena elástica para traccionar los brackets, juntarlos y ejercer de este modo la fuerza necesaria para mover el diente. Al aplicarse la fuerza, los dientes tienden a inclinarse. Con ello, los bordes del alambre rectangular se encajan dentro de la ranura del bracket, aplicando un par, fuerza igual y contraria, que tiende a girar al diente en la dirección opuesta a la del momento de la fuerza que trata de inclinarlo. Con ello, se genera un contramomento que anula el momento provocado por la fuerza. El resultado neto de este procedimiento es que el diente solamente se mueva en traslación pura, lo que sería equivalente a aplicar la fuerza sobre el centro de resistencia. Los movimientos básicos de cualquier tratamiento ortodóntico son los siguientes: inclinación o rotación descontrolada. Inclinación o rotación controlada. Traslación pura. Corrección radicular. En la inclinación o rotación descontrolada, también llamada movimiento pendular, se aplica una fuerza simple en forma distante al centro de resistencia. En este movimiento, el fulcro está cerca del centro de resistencia, el torque de la fuerza es próximo a cero y la fuerza tiene magnitud variable. Se puede lograr con un aparato removible o fijo. En esta figura se ilustra el efecto de una rotación descontrolada en los ligamentos periodontales. Mientras los del lado derecho se estiran y se produce un depósito de tejido óseo que ocupa el espacio generado, los del lado izquierdo se comprimen, produciéndose resorción o desaparición del tejido óseo alveolar.
En estas fotos se muestra la evolución de un tratamiento ortodóntico con uso intensivo de rotaciones descontroladas. En la inclinación o rotación controlada, se mueve todo el diente manteniendo el ápice radicular inmóvil. En este movimiento, el fulcro coincide con el ápice radicular o extremo de la raíz hundido en el alvéolo. El torque es suave. Un alambre rectangular sujeto al bracket proporciona un contramomento que compensa el provocado por la fuerza, y la fuerza es de magnitud leve. Para este tipo de movimiento el tipo de aparato más indicado es el fijo con alambre rectangular. En esta figura se ilustra una rotación controlada en la práctica. El diente superior es girado hacia adentro en torno a su ápice radicular con el fin de alinearlo. La traslación pura es uno de los movimientos ortodónticos más complejos, en el cual el diente no sufre alteración en su eje longitudinal. En este movimiento, el fulcro se considera ubicado en el infinito, pues los ejes longitudinales antes y después de la intervención son paralelos. Además, el torque es acentuado y la fuerza tiene magnitud leve. Para este tipo de movimiento el tipo de aparato más indicado es el fijo con alambre rectangular. Hay dos maneras de obtener una traslación pura. 1. Haciendo que la línea de acción de la fuerza cruce el centro de resistencia del diente. 2. Aplicando la fuerza fuera del centro de resistencia y anulando su rotación con un contramomento. Para lograr que la línea de acción de la fuerza pase por el centro de resistencia, se suelen usar ganchos unidos a los brackets. La longitud óptima del brazo de palanca para cada tipo de diente, es la distancia desde la ranura del bracket al centro de resistencia, menos la longitud mesiodistal de la ranura del bracket. En el caso del contramomento, se puede lograr mediante la torsión en un alambre rectangular que pasa por el bracket. En ese caso, el lado opuesto al de aplicación de la fuerza será comprimido en toda su extensión, lo que provocará resorción alveolar en esa zona. La extrusión, que consiste en hacer emerger parcialmente el diente del alvéolo, es fácil de obtener, aunque es difícil lograr una extrusión pura en la práctica, y produce pocas áreas de compresión en el ligamento periodontal. Basta con que el organismo deposite tejido óseo para preservar el diente. Por su parte, la intrusión, que es el acto de hundir el diente en el alvéolo, es más complicada, pues se comprimen gran parte de los ligamentos periodontales y se produce resorción o desaparición de tejido óseo. Por ello, debe ser lenta y producida por fuerzas de baja intensidad. En la corrección radicular o movimiento de raíz, cambia el eje longitudinal del diente, manteniendo la posición de la corona o borde incisal. En este movimiento, el fulcro está ubicado en la posición más oclusal de la corona. El torque que se aplica en la corona tiene gran magnitud y en aumento progresivo hasta enderezar el diente, y la fuerza de retracción es prácticamente nula. Para este tipo de movimiento el tipo de aparato más indicado es el fijo con alambre rectangular. En la figura se muestran alambres y brackets para corrección radicular. El alambre empuja hacia arriba la aleta superior derecha del bracket, y hacia abajo la aleta inferior izquierda del bracket. Así se genera el torque que hace girar el diente. En general, la migración dentaria suele ser resultado de la combinación de dos o más tipos de movimiento, como se muestra en esta figura. Las ecuaciones de Burston permiten modelar numéricamente los diversos movimientos ortodónticos. Aquí se muestran los parámetros más importantes de un diente para las ecuaciones de Burston. Aquí se muestran las ecuaciones de Burston. Aquí se muestran los convenios de signos para las ecuaciones de Burston. Aquí se muestran las condiciones de la ecuación de Burston para el caso de rotación descontrolada. Aquí se muestran las condiciones de la ecuación de Burston para el caso de rotación controlada. Aquí se muestran las condiciones de la ecuación de Burston para el caso de traslación pura.
Aquí se muestran las condiciones de la ecuación de Burston para el caso de corrección radicular. Muchas gracias por su atención.